En primer lugar, un primer elemento clave de la experiencia de aprendizaje es que no debemos olvidar que es una experiencia basada en procesos. No es una experiencia espontánea, ¿no? No es una experiencia salpicada, que nace y muere así, ¿no? Y de pronto, de libre albedrío, no. Una experiencia de aprendizaje escolar es un proceso. Es un proceso intencionado, como hemos dicho, planificado, eh, porque además en ese proceso, digamos, en ese tránsito, vamos a evaluar formativamente. Y no se evalúa lo que no se ve, no se siente, no se planifica. O sea, no se puede evaluar algo solamente espontáneo, también se puede evaluar, pero sobre todo se evalúa lo que nos hemos propuesto. Si logramos, no lo logramos, qué nos faltó, qué lo hicimos bien, por qué sobrepasamos las metas, tenemos que planificar. Y entonces la planificación, el proceso determina un camino, ¿no? Y como ustedes saben, ¿no? Los procesos tienen mucha teoría, ¿no? Pero vamos a tomar los elementos claves del proceso, ¿no? Los elementos claves elementales para cualquier tipo de planificación. Que ustedes ya lo manejan como pedagogos, además, ¿no? Inicio, que es un primer, digamos, momento de cualquier proceso, el nudo del proceso, y la salida, ¿no? Elemento muy simple. Proceso es ya sin retorno, pues, ¿no? O sea, es como la vida, ¿no? La pedagogía es como la vida. Lo que hagas influye y ya no hay retorno. Ya no hay retorno, ¿no? La vida avanza, ¿no? Y eso es el proceso, ¿no? Digamos, no somos máquinas. Y la experiencia de aprendizaje, la construcción, bien para mal, nos deja huellas, nos deja aprendizajes. Entonces, la experiencia de aprendizaje, justamente, el proyecto de aprendizaje, justamente tiene que cuidar por eso cada momento. Tiene que ser sistemático, también ordenado. Entonces, tenemos tres momentos. Podemos tener más momentos, digamos, inicio subnudo, nudo subsalida, como quieran. Pero lo elemental tenemos inicio, nudo y salida, ¿no? Elemental, que ya todo el mundo. Pero en la experiencia de aprendizaje, nuestra sugerencia desde la experiencia, desde mi experiencia, digamos, tengo 2 décadas trabajando en proyectos de innovación, observándolas, mirando evidencias en varios países, y entonces a mí siempre he encontrado algunos factores asociados en lo que sí funciona cuando el docente se propone un proyecto de innovación o simplemente un proyecto de aprendizaje no creativo. Y estos 3 elementos además lo encontré en el currículo. Y en el currículo también le dan ese énfasis. Y en la teoría, no solo por competencias, sino la neuropedagogía, la pedagogía crítica, la pedagogía que tiene que ver todo con la pedagogía compleja, también van marcando 3 elementos claves de la experiencia del aprendizaje, con distintos términos, con distintas premisas, por supuesto, hay mucha teoría ahí, ¿no? Pero en el diálogo permanente con los docentes, sobre todo, más que teoría, encontramos 3 elementos claves, yo diría 3 dimensiones de desarrollo que están interconectados y combinados, pero que son claves que no pueden faltar en la experiencia de aprendizaje y que además me sirve a mí para evaluar cualquier proyecto de aprendizaje. Cuando me entreguen el proyecto, primero le hago 3 preguntas y justamente es lo que tenemos que tener en cuenta para el proyecto. La primera dimensión inicial, digo yo, o sea, para iniciar la experiencia, es asegurar, ¿no?, el ejercicio de la autonomía del estudiante. No puede haber experiencia de aprendizaje no autónoma. Ya no sería una experiencia de aprendizaje, sería en todo caso una experiencia de aprendizaje negativa, ¿no? Porque eso implica que el estudiante no ejerce su autonomía, pero está aprendiendo, entonces está aprendiendo a obedecer. Ya, entonces ahí ya está. Ya que hablé el hombre solito. A ver, hey. A ver, gracias.
A ver, disculpa. Importante, colegas, entonces, en este momento de la experiencia, al iniciar la experiencia, el ejercicio de la autonomía. Asegurar que lo que va a vivir efectivamente tiene que ver con muy genuina de cada estudiante. No es la experiencia del docente, ¿verdad? Sino la experiencia del estudiante. Pero este ejercicio de la autonomía no va solo, va básicamente el desarrollo del pensamiento crítico, ¿verdad? Es decir, ejerzo mi autonomía, pero cuestionando, analizando y haciendo inferencia, pero además, sobre todo, encontrando el sentido de lo que estoy haciendo o de lo que estoy comprendiendo, ¿no? No es solo ejercer la autonomía así, ¿no? Hago lo que yo quiero, soy libre, ¿no? Sino que ese ejercicio de la autonomía también implica la autoexigencia, la autocomprensión, el autoconcepto y la comprensión del otro y la empatía ante el otro. Entonces, importante, entonces, en el momento del inicio, ¿no? Estamos hablando dos elementos claves. Entonces, cuando veo un proyecto y digo, ¿cómo asegura la autonomía y el pensamiento crítico ese proyecto al inicio? ¿Quién da la primera patada a la pelota? ¿No? Digamos, el play de honor. ¿El estudiante, el profesor? ¿Quién hace eso? Y si lo hace el estudiante, ¿cómo lo hace? ¿Ah? ¿Está obedeciendo? ¿Está siguiendo doctrinas? ¿Está siguiendo protocolos? ¿O es él que empieza por cuestionarse, empieza por visionar, empieza por curiosear, empieza a hacer ensayo-error? Ah, si es así, está bien. Pero si vamos a empezar una experiencia de aprendizaje basada en la estrictamente disciplina organizacional, es decir, primer paso, segundo paso, tercer paso, y controlamos qué tanto han cumplido los parámetros que yo he establecido, ya no es pues una experiencia de ejercicio de la autonomía ni pensamiento crítico. Y entonces ahí plantear la gestión es muy complejo, porque estamos acostumbrados a tener pautas para el futuro, ¿no? Es decir, primer paso, segundo paso, tercer paso, qué sé yo, ¿no? Entonces, muy importante, entonces, pensar en actividades que aseguren la autonomía y el pensamiento. Un segundo elemento, ya en el nudo. A ver, por favor, los audios. Marisol Lozano, muchas gracias. Ok. Están rayando la pizarra, ¿qué pasó? Alguien, tienen que cuidar, mucho cuidado, colegas, con esto de rayar el pizarrón, cuidar que nadie toque sus computadores, sus laptops. Tiene que ver mucho con la ventana ciudadana digital, ¿no? Es decir, el respeto a los demás, ¿no? Lo digital en lo virtual es mucho más complejo la ciudadanía, porque no te ven, no pueden enfrentarte, no te pueden mirar, pero puede influir positivo o negativamente en lo que uno hace, lo que uno dice, lo que uno escribe, lo que uno comparte, ¿no? Bien, entonces cuidemos cuando entramos al Zoom, ¿verdad? Y hay N virus y N elementos que pueden confundir un poco los teclados, ¿no? El segundo momento de la experiencia de aprendizaje es el nudo, es decir, el centro, el corazón, ¿no? Cuando hablan del corazón de la innovación, ¿cuál es el corazón de la innovación? ¿No? Y este nudo, los proyectos exitosos y las buenas prácticas que uno analiza, tiene que ver con el proceso creativo, ¿no? El proceso creativo. Una experiencia sin creación, una experiencia de baja demanda cognitiva. Cuando el estudiante crea algo, es decir, genera un elemento nuevo, descubre conexiones nuevas, interpretaciones nuevas, movimientos nuevos, matematizaciones nuevas, entonces estamos hablando de una experiencia de aprendizaje profunda, auténtica. Porque no es una experiencia creativa desde la adaptación, ¿verdad? Desde la aplicación pasiva, mentalmente hablando, sino es un proceso genuino que nace de la inspiración, de la creación propia, ¿no? Y Ravela, por eso habla, cuando habla de autenticidad de la experiencia, habla de
desde que sale, desde el ser del estudiante para darle forma o propuesta. Y esto se puede hacer a través de expresión artística, matematizando, comunicando, escribiendo, etcétera, N cosas. Y puede ser también estructurando, modelando. Entonces, una experiencia de aprendizaje tiene que tener en el nudo de su proceso, es decir, en el momento clave del proceso, lo creativo. Eso es fundamental. Si mi innovación, mis estudiantes no crean nada, ¿no? Poco impacto en los aprendizajes y en la competencia voy a tener. Pero además hay un elemento clave aquí, digamos, que este proceso creativo tiene que ser colectivo, es decir, en equipo. ¡Wow! Mucho más complejo, ¿no? Y que este proceso creativo además tiene que ser aplicado, ¿no? Es decir, que tenga una aplicabilidad, porque yo puedo crear un avión de papel, ya creado, ya pues un proceso creativo, es un avión que de 3 alas, lo he hecho de 3 alas, pues, pero ¿para qué sirve ese avión? Bueno, sirve para volar, pero no vas a poder volar con ese avión, pero el avión vuela, pero sí, ¿para qué sirve que el avión vuela? ¿Qué te ayuda a comprender ese movimiento? Eso para comprender de alguna manera los espacios, los vientos, los fenómenos, la física. Ahora sí, podría ser. Pero aún así, ¿no? La aplicabilidad de las creaciones se llama justamente cuando una creación se aplica, estamos hablando de un prototipo, ¿no? Y ayer conversamos lo importante de los prototipos pedagógicos, ¿no? Se convierte en pedagógico porque impacta a un problema o aporta con una solución. Es decir, que mi creación es una contribución a la humanidad, a las personas que me rodean, a un problema específico, porque ¿de qué se trata la innovación educativa? Es formar personas más íntegras, ¿no? Ciudadanos competentes, identificados, que promueven, que enfrenten el mundo con la ciencia, ya pues, ¿no? Entonces no es hacer cualquier creación, pues, ¿no? Uno puede entonces empezar a dibujar y ahí está mi creación y ya es vivo, ¿no? Uno puede dibujar, pero el dibujo también tiene conceptos, ¿no? Tiene un mensaje, tiene un propósito. Y eso es lo que nos toca a nosotros como maestros. En la casa, pues, pueden pintar la pared, no hacer nada, hacer lo que... En la casa, por supuesto, en el patio, con sus amigos. La escuela es otro espacio. Y la escuela exige, la escuela desafía, la escuela te prepara para enfrentar problemas complejos, ¿no? O sea, he visto muchos proyectos que van fomentando efectivamente la creatividad, y entonces en esa pregunta, en esa cuestión, nace el STEAM. Y ayer hemos visto que era el STEAM, ¿verdad? Entonces el STEAM lo que te hace es complicar el desafío, complejizar, digamos. La S no es así, okay. Es así. ¿Dónde está a ver. La pista, Carlos. Ya, están muy activos. Muy bien. Un tercer elemento, vamos bajando, es el proceso de salida de la experiencia, ¿no? Entonces, también ahí no hay mucha novedad, y son el proceso metacognitivo, ¿no? El proceso metacognitivo, ¿no? Pero no solamente la metacognición desde lo intra, ¿verdad? Reflexión, sino también desde lo extra, ¿no? Digamos, de lo exógeno, que también implica reflexionar, encontrar el sentido, la lección, como dicen, ¿no? Eso es importante. Si yo no reflexiono el camino, el tránsito, y no le encuentro sentido a lo que hice o no hice, no es tan significativo y no sumaremos al desarrollo de la competencia que hemos priorizado, ¿no? Y además no existiría la evaluación formativa, porque la evaluación formativa es una metacognición constante, ¿no? Y quizás esta metacognición de salida es una sumatoria de estas metacogniciones permanentes que se tiene que hacer. Algunos autores llaman incluso que la evaluación formativa es una cadena de confianza para la metacognición, ¿no? Es decir, que el estudiante en su proceso de ensayo-error, de aprendizaje, va reflexionando
lo que hizo, lo que no hizo, lo que puede hacer, y les vamos ayudando, entre comillas, vamos permitiendo condiciones para que él se pueda él mismo autodesafiar. Y entonces sí tiene mucho sentido estos autores, ¿no? Que hablan justamente de estas, de confianza en el sentido que lo hacen justamente con todo con toda la seguridad y la autoestima que son muy fundamentales para el aprendizaje, ¿no? Y entonces tenemos momentos claves de la gestión. O sea, cuando yo voy a gestionar un proyecto de innovación, lo que tengo que cuidar, entonces, en primera instancia, que al inicio, así, de cajón, garantizar el ejercicio de la autonomía y el pensamiento crítico. Es decir, ¿cómo voy a hacer de ahí para adelante que esto sea una experiencia autónoma y crítica? Autónoma y de deliberación constante y de análisis constante. O sea, hay que pensar e idear la experiencia para que así sea. Pero no solo es discusión, no solo es autonomía, ¿verdad? No solo es análisis, sino también creación. Y entonces, en mi experiencia, tiene que haber un momento creativo, que es además lo principal de la experiencia. Y la metacognición, justamente para cerrar todo el proyecto de aprendizaje. Dicho esto, colegas, vamos a ahora ir al currículum, ¿ya? En el currículum hay un conjunto de competencias y capacidades, hay un cartel, ¿verdad? Que desde mi punto de vista, muy bien planteado, porque está planteado como lo acabamos de explicar, en una experiencia de aprendizaje en 3 momentos claves. A ver, vamos a analizarlo, y yo les invito a leer el currículum de esa manera. No leen el currículo como una lista de enunciados y temas, como si fueran temas, las capacidades y las competencias, porque cuando yo voy mirando las competencias en los proyectos de innovación, veo en la mayoría de los casos la competencia se convierte en un tema, ¿no? No sé, pues, identidad, están desarrollando básicamente quién soy yo, ¿no? Partes del cuerpo, en caso de inicial, ¿no? Se miran al espejo, ¿no? En secundaria hacen teorías sobre la autoestima, entonces se convierte en un tema, y no es un tema, ¿no? Las competencias no son temas, ni siquiera son ítems para mi unidad. La competencia es una experiencia que está detrás. Entonces vamos a mirar ahora, dicho esto, voy a dejar de compartir y voy a compartir para mirar el currículo. En esta parte, ¿se nota, profesores? Estoy compartiendo el currículo. Sí. Gracias. Muchas gracias. Y entonces, aquí esta parte es esencial, colegas. Y aquí se duermen, bostezan y van a matar una mosca que está rondando por ahí, ya fue. Esta es la parte esencial de todo, ¿ya? Vamos a leer el currículo como lo acabamos de explicar. Entonces dijimos que hay 3 momentos claves: inicio, nudo y salida. En el inicio, autonomía y pensamiento crítico; en el nudo, el proceso creativo; y en la salida, la metacognición. Ojo, no estoy diciendo que son los únicos. Hay mucho más elementos, hay gente que vive años reflexionando sobre eso y tiene muchos libros, pero ya, ahí se queda, ¿no? Entonces, pero ustedes están yendo a la aplicación, están haciendo cirugía, ¿verdad? Están en el día a día con los niños. Tenemos muchos teóricos del enfoque de competencia, pero muy pocos cirujanos. Y ese es el gran problema de América Latina, no solo en el Perú. Muchos teóricos en enfoque de competencia. Y van diciéndonos, en el primer momento tiene que haber esto, autonomía, pero también esto, tal cosa, tal autor. Y eso es muy bonito. Pero cuando le pones 4 niños adelante, ¿cómo funciona eso? Nada, ¿no? Entonces, y entonces ustedes sí son los cirujanos, ustedes son los que están aplicando el día a día. Nadie ingresa a su salón pues con su hojita, punto por punto, hora por hora, y vamos siguiendo la hojita cómo va con cada niño. Imposible. Entramos al salón y es un mundo nuevo, no sabemos qué nos espera. Sin embargo, hay un ordenamiento lógico que tenemos como pedagogos, pero no basta, ¿no? Y entonces, lo que estoy diciendo, que en términos metodológicos, ojo, en términos metodológicos y pedagógicos y desde el punto de vista de priorización y focalización, cuidemos que en estos 3 momentos esté la autonomía, el pensamiento crítico, la creatividad y la metacognición.
¿ya? Como básico, como mínimo. No digo que son todo eso, hay más elementos que podemos añadirlo, por supuesto. Y entonces con ese lente vamos a leer el currículum. Y el currículum, por ejemplo, está organizado de esta manera. Vamos a ver, ¿no? Ok. Por ejemplo, vamos a analizar el proceso, ¿ya? El proceso. Por ejemplo, la primera competencia es construir su identidad. Esta competencia tiene 4 capacidades. 4 capacidades. Y uno dice, ok, profesor, yo puedo hacer una sesión con una capacidad y otro día otra capacidad y otro día otra capacidad. Depende. Si las sesiones en conjunto es un proyecto, sí. Pero no tomemos cada capacidad como si fuera un tema. Ahora me toca esta capacidad. No. Sino hay que entender las capacidades como una experiencia. Todas estas 4 capacidades es una experiencia. Es un proyecto. Cuando me dice, profesor, ¿cuáles son las partes de un proyecto de innovación con el enfoque de construir su identidad? Ahí están las partes. Tiene 4 momentos tu experiencia. Se valora, se autorregula, reflexiona y vive. Ahí tiene los 4 momentos. Ah, ok. Pero usted me dice que hay 3 momentos de la experiencia de aprendizaje. El inicio, que es autonomía, pensamiento crítico, que arrastra todo, después el proceso creativo, después la meta que usted me ha dicho eso. Claro, pues, porque justamente estos 3 elementos claves, también están presentes en las capacidades, ¿ya? Entonces, veamos, por ejemplo. Primera capacidad, se valora a sí mismo. Se valora a sí mismo está relacionado con la autonomía y el pensamiento crítico. No se puede, pues, valorarse, o sea, no, la valoración es quizás la síntesis, la autovaloración me refiero, es la síntesis de la autonomía, ¿no? O sea, las primeras capacidades, en este caso, ya me asegura el ejercicio de la autonomía. Lo que se está diciendo el currículum es, ok, si vas a vivir una experiencia priorizando esta competencia, asegúrate que el estudiante, ¿no?, ejerza su autonomía relacionado a su autovaloración, autoconcepto y autoestima. ¿Qué es lo defende, ¿no? Pero no te quedas ahí, porque eso va a permitir que luego, ojo, digamos, estamos hablando de procesos, ellos puedan autorregular sus emociones. Cuando hablamos de autorregular sus emociones, estamos hablando frente al otro, ¿no? Frente a una situación, frente a una deliberación, frente a opiniones distintas. Si no me valoro y de frente me voy a esta capacidad, yo puedo hacer autorregulación desde la frustración, desde la timidez, desde el miedo, desde el autoritarismo, ¿se dan cuenta? ¿No? Cuando uno habla de autorregulación, tiene primero antes que encontrar el sentido de la autovaloración. ¿No es acaso la autorregulación un ejercicio básico del pensamiento crítico? Claro, porque el pensamiento crítico está muy relacionado al pensamiento divergente. Y la autorregulación justamente sucede cuando voy encontrando elementos que no puedo manejar, que no puedo entender, que no puedo tolerar, pero debería hacerlo. Y entonces el pensamiento crítico se desarrolla ahí, efectivamente. Si ustedes siguen avanzando, nos habla de reflexiona y argumenta éticamente, ¿no? Lo mismo, si yo no, vamos a suponer que participo de una sesión de reflexión y argumento ético, ¿no? Es decir, para identificar lo bueno, lo malo, cuál es mi rol ciudadano, qué me corresponde a mí como persona, qué sé yo. Y claro, pero si yo tengo una baja autoestima, es decir, no me valoro, ¿no? Además, no he trabajado mis emociones, además soy intolerante. Entonces, este proceso de reflexión y argumentación no tiene mucha objetividad, ¿no? Es decir, va a ser muy peligrosa incluso porque puede ser confrontacional, ¿no? Digamos, o intolerante, ¿no? Y estas 3 capacidades, ojo, estas 3 capacidades
son la base de la cuarta. O sea, vive su sexualidad de manera integral es, primero, respetarse a uno mismo, ¿verdad? Segundo, enfrentar situaciones complejas dentro de la sexualidad y autorregular sus emociones. Pero sobre todo cuando me toca decidir en términos de sexualidad y afecto y afectividad, es muy importante saber y hacer entender a los que nos rodean qué cosa que para ti es lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, como ven ustedes, en el caso de estas capacidades, es un proceso, es una experiencia, ¿no? Donde se valora a sí mismo, de ahí parte del ejercicio de la autonomía, autorregula y reflexiona, autorregula sobre todo, tiene que ver mucho con el pensamiento. Y cuando vamos mirando la reflexión y argumentación ética, lo que tenemos que hacer es un hacer. O sea, no se puede reflexionar y argumentar desde la teoría, pues, ¿no? O sea, desde la charla, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué cosa es la ética, ¿no? Vamos a mirar la Constitución, vamos a, qué sé yo, vamos a hacer unos ejemplos, vamos a ver unos videos. No, no, no. La reflexión y argumentación, muchos proyectos que he visto en esta competencia, vinculan la reflexión y argumentación con el hacer, con la construcción. Por ejemplo, hay un proyecto importante aquí que se llama la Fiscalía Escolar. Y en la Fiscalía Escolar, el profesor lo que hizo es hacer una réplica de digamos, de todo el sistema de justicia. Había un juez, había un fiscal, había una víctima, un victimario, ¿no? Y lo que hacían es una casuística de casos de discusión donde el estudiante, de alguna manera, tenía, digamos, la oportunidad de sustentar y argumentar si está a favor o en contra de la sentencia que, entre comillas, el juez determinaba. Y a partir de esa experiencia, cada uno llevaba sus casos, cada uno asumía un rol de abogado, algún rol de fiscal, y el profesor planteaba situaciones complejas, y a partir de esa experiencia, la reflexión y la argumentación ética fue más profunda. Porque a partir de eso, el profesor empezó a dialogar con ellos y decir, ok, ¿qué han aprendido de esta experiencia? Y entonces la opinión era muy genuina. Entonces, cuando hablamos de reflexión y argumenta éticamente, no estamos hablando de charlas, ni de teoría, ni de saber, solo conocimientos. No solo saber, como dice, ¿no? Sino construir mi argumento. Reflexionar desde la experiencia, ¿no? Y por eso aquí es un elemento totalmente asociado a la creatividad, ¿no? Claro, hablamos por competencias, pues, ¿no? Competencias tienen estas tres dimensiones, ¿no? El afecto, es decir, que tiene que sentirse bien con el otro. Cognitivo, porque lo cognitivo no es, pues, teórico, hay que hacer, ¿no? Hay que construir, ¿no? Y social, ¿no? Es decir, el vínculo con los demás, ¿no? La construcción comunitaria, eso es la competencia. Entonces, cuando decimos reflexiona y argumenta éticamente, estamos diciendo sobre todo es vivir una experiencia, una microexperiencia para eso. Y la metacognición, mira cómo se relaciona con la última capacidad, ¿no? Porque la sexualidad es justamente un elemento, sobre todo, un elemento que vincula a mi, digamos, a mi identidad, ¿no? A mi historia, a mi visión de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además son decisiones complejas para un adolescente, por ejemplo, y son además elementos que tenemos que cuidar en los niños, y todo esto, desde el rol de la escuela, tiene que ver con la reflexión constante, ¿no? Con el análisis y sobre todo con el proceso metacognitivo, es decir, a ver, ¿no? ¿Quién soy yo? Un niño, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos debo cuidar? Debo analizar, qué alertas debo tener, qué trato debo tener en género con las niñas y los niños. Es un elemento también metacognitivo, ¿no? Pero vamos a ir con un ejemplo mucho más concreto de estos tres procesos. A ver, vamos a otro ejemplo, por ejemplo, aquí. Construye interpretaciones históricas. Esta es una competencia que está mucho más clara. Interpreta críticamente, digamos, si vamos priorizando esta competencia, decimos, interpreta críticamente fuentes diversas, ¿verdad? Eso tiene que ver con la autonomía
y el pensamiento crítico, ¿no? Porque interpreta él, pues, ¿no? Críticamente, ahí está implícito. Estas dos dimensiones de desarrollo, ¿no? Y la otra capacidad es comprender el tiempo histórico. Comprende viene desde el hacer también. No es una comprensión teórica, no es una comprensión desde la construcción de saberes, ¿no? Y al final, explica y argumenta, está muy relacionado a la metacognición. Explica y argumenta procesos históricos. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar en el currículo? Vamos a encontrar que las primeras capacidades tienen que ver con la autonomía y el pensamiento crítico, sobre todo. Las capacidades, por ejemplo aquí, en obtiene y infiere, son capacidades que tienen que ver con la autonomía y el pensamiento crítico. Por dice obtiene, ¿no? Obtiene es hacer suyo. Infiere, interpreta, tiene que ver con el camino del pensamiento crítico. Pero después vienen otras capacidades que tienen que ver con adecua y utiliza. Tiene que ver con el hacer, ¿no? Y finalmente reflexiona y evalúa, ¿no? Que tiene que ver con la metacognición. Ojo, interactúa también puede ser una experiencia metacognitiva, pero también interactúa puede ser una experiencia creativa. Va a depender de tu proyecto, ¿no? Sin embargo, dicho esto, quiero que quede claro que entonces para gestionar un proyecto de innovación tenemos que tener en cuenta que las capacidades de la competencia ya nos dan pautas para esa experiencia, para esa gestión, ¿no? Ok. Y entonces volvemos a nuestro cuadro, vamos a volver a nuestro Word. Y entonces vamos a ponerla aquí. Profesor, ok, entonces me queda claro que tengo 3 procesos claves, pero también tengo que tener en cuenta la capacidad de la competencia priorizada, ¿verdad? La capacidad impact priorizada, que lo vimos ayer, por favor, ya no voy a repetir, y la capacidad de la competencia priorizada y la capacidad de la competencia impactada, la más significativa, ¿no? Esa es. Aquí tengo ahí. ¿No? Capacidad de la competencia. Ok. Y entonces, a ver. Y aquí yo tengo que plantear mis actividades, ¿no? Actividades de la experiencia. Pero esas actividades tienen un ordenador, ¿no? O sea, no es cualquier actividad. Tienen un ordenador. Y entonces aquí les vamos a dar unas sugerencias de cómo hacer, características debe tener esa actividad para que pueda asegurar estas dimensiones y lograr estas capacidades. Vamos a ver, aquí la vamos a poner como microexperiencia. Buenas tardes, profesor Jaime. Sí, 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 le escucho. ¿No se nota la pantalla? Profesor Jaime, no sale ninguna imagen en la pantalla. Aparecen unas letras que dice que usted está compartiendo su pantalla, pero no se observa nada. Por favor. Ya, profesor. Gracias. Poder... Pero el currículo sí se vio, ¿no? El currículo sí. Sí. Lo que no se ve es esto. Ya. A ver. Visto. El Word tampoco, o de repente es de la maestra. A ver, de nuevo. A ver, de nuevo. Sí se vio, sí se ha visto. Sí, se está Estaba viendo. bien. Ahora. Sí, Sí se ve. Sí se ve, profesor. Sí. Muy bien, muchas gracias. Claro, cómo no. Gracias. Ya, de nada, profesora. Entonces, ya estamos en este canvas, ¿no? Tenemos, por un lado, este proceso que ya lo hablamos. Vamos a poner en esta columna la competencia, la capacidad de la competencia priorizada, que la vimos ayer, y aquí la capacidad de la competencia impactada. Esta columna es para desarrollar nuestras actividades y les vamos a sugerir unas microexperiencias, ¿ya? Pero, ¿qué hago? Voy a diversificar, es decir, voy a poner aquí, en estos momentos, voy a señalar
qué capacidades tengo que asegurar en mi experiencia de mi aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, los vamos a agrupar en 3, así como hemos leído ahora, ¿no? Entonces, ok, vamos a ver acá. Ya, listo. Entonces, me voy al currículum. Espero que no. A ver, aquí está. ¿Sí? ¿Se nota? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se nota el currículum? Sí, Sí, profesor. muy bien, entonces voy a priorizar, escribe, ¿ya? Salió, entonces escribe, yo digo, adecua, tiene que ver con la autonomía. Muy bien, me voy, es el primer momento, adecua, ¿no? Adecua, ya lo copié, adecua. Esta capacidad la voy a asegurar en el primer momento de la experiencia, adecua, ¿no? Okay, vamos. Organiza y utiliza tiene que ver con un proceso creativo. Y esto lo voy a poner, obviamente, aquí, ¿no? Ahí está, las dos capacidades. Tiene que ver con el hacer, ¿no? Digamos, ahí lo que nos vamos a enfrentar es un proceso creativo. Para esta capacidad tengo que asegurar que esa adecuación del texto sea muy autónoma y desde el pensamiento crítico. No es mi adecuación, no es la adecuación que yo quiero que haga, es su adecuación. No es que copien la pizarra, no es que marquen el texto que les doy, no es que escriban lo que escuché, lo que escuchan de mí, no, eso no es adecuación, sino que ellos hagan un proceso de adecuación de una situación X y cuyas relaciones desde su comprensión a la situación sean propias y genuinas. Entonces, autonomía y pensamiento crítico. Ahora, nos falta aquí capacidades. Nos volvemos a ver, vamos a ver. Reflexiona. Muy bien, reflexiona y evalúa. Ok, ya está. Entonces, reflexiona y evalúa. Aquí está. Bien, ya tengo, miren, ustedes colegas, ya tenemos, ok, los momentos claves de la gestión de la experiencia y tengo qué capacidades tengo que asegurar. Ya lo tengo, ya lo distribuí. ¿Ok? Ojo, los teóricos dirán, no, pero las capacidades son sinérgicas. Sí, yo no he dicho nada contrario, por supuesto. Pero ojo, tengo 30 minutos, tengo 2 horas con 30 niños. Por favor, mis niños no son conejillos de indias. Mis niños tengo que ofrecerle focalizadamente algunos propósitos, ¿verdad? En un momento adecuado, en el tiempo de calidad que le puedo dar. Y entonces voy a priorizar, como muy bien establece el currículo, las capacidades en cada momento de mi experiencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, está establecido así el currículo, ¿ya? Entonces no estoy diciendo algo diferente. Muy bien. Pero mi proyecto va a impactar a otras capacidades. Entre ellas hay uno que es de mayor énfasis, la más significativa. Es decir, entonces voy a elegir las capacidades de otra competencia. Pero antes de eso tengo que idear, pues, ¿no? Tengo que idear. Vamos a hacer, digamos, este proyecto muy, muy, muy conocido, que es la mochila viajera, ¿no? Que todo el mundo, creo que conozco como 1000 mochilas viajeras, mochilas viajeras, bolsas viajeras, kipis viajeros, burro viajero, mototaxi viajero. Es decir, esto del texto, de los libros, y del escribe, y se expresa oralmente, etcétera, etcétera, ha generado muchos proyectos. Entonces vamos a hacer, en este caso, el delivery, ¿ya? La biblioteca delivery, ¿ya? Ese es un proyecto, ¿no? Por la pandemia se ha hecho en Ventanilla un proyecto bien interesante, esto es la biblioteca delivery, bien interesante. Entonces, vamos a ver, entonces, ¿en qué consiste este proyecto que la profesora, digamos, ha logrado que sus estudiantes construyan testimonios, relatos de la pandemia, ¿no? Relatos que tienen que ver, sobre todo, con su identidad, con su autoestima, con la soledad, con lo que extrañan, pero esos relatos fueron convertidos en un diario para compartir, ¿no? No un diario personal, pero sí un diario para compartir, algo que otros quiero que también sepan cómo me sentí. Y entonces el delivery, que era el profesor, ¿no? Iba con su uniforme de delivery, ¿no? Y bonito, ¿no? Le pedía el libro y entonces
¿no? Y el libro era construido en familia, es decir, los libros no podían ser iguales a todos. Cada libro tiene que tener una pasta distinta, tenían que innovar en familia, ¿no? Tejido, con hojas, qué sé yo. El libro no necesariamente tenía que ser rectángulo, podía ser circular, triángulo, tampoco plano, puede ser 2D, 3D, podríamos meter elementos en cada hoja, ¿no? Entonces, en fin, cada familia se esmeró a hacer el libro. Bien interesante, pero el libro tenía que graficar la experiencia personal, sobre todo de autoestima, de identidad, de estrés, de depresión, que a veces se pasa, ¿no? Y fue maravilloso cuando yo revisaba cada diario, uno me hizo hasta llorar porque dedicó, es un libro, hizo con la blusa de su abuela, hizo el forro de un libro y todo era poesía dedicada a su abuela de una alumna. Muy bello, hermoso, ¿no? Pero que de alguna manera, cuando yo le preguntaba al profesor, ¿y qué te dijo la niña? En este caso, se sentía mejor. Sentía como que le daba una valoración a la experiencia con su abuela, ¿no? Y entonces compartía su historia, les hacía sentir de alguna manera como un reconocimiento de lo que era ella, porque cada poema era un reconocimiento bello, ¿no? De cómo era, ¿no? Y uno leía el libro, decía yo prácticamente, entendía cómo era la abuela, ¿no? Era muy hogareña, no era muy cariñosa, etcétera, etcétera. Y entonces este delivery, biblioteca delivery de la pandemia, entonces tenemos como prototipo, ¿no? Porque hemos hecho investigación, una investigación interna, personal, pero además otras investigaciones que tienen que ver con la lingüística. Hemos utilizado tecnología artesanal, pero también digital. Hemos utilizado la matemática porque han tenido que ser mediciones, sobre todo hacer 3D y otras formas. Arte porque han tenido que utilizar muchísimo arte para todo elemento que se tenía que añadir y que obviamente toda esta experiencia tenía que ver con contribuir a un consuelo colectivo, ¿no? Digamos, a una solidaridad emocional entre todos. Es un STEAM, pues, ¿no? Es un STEAM. Y entonces, dicho este prototipo, colegas, aquí, digamos, tenemos estas capacidades. Entonces yo les pregunto, yo ya prioricé esto, ¿no? Y como ya dije el prototipo, digo, ok, ¿qué competencia impactada puede ser? ¿A qué competencia estoy impactando con esta experiencia, con este prototipo? Porque yo soy de comunicación, quiero hacer esta competencia, pero con mi prototipo no solo impacto a la competencia de mi área, sino otra competencia. Y entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, ese audio, por favor. Ya, muy bien. Y entonces vamos a buscar, ¿ya? Me voy a ir ahora aquí, ¿ya? Entonces yo digo, ok, vamos a revisar, podría ser identidad, por supuesto, también puede ser identidad, ¿no? Vamos a ver identidad, a ver qué dice, se valora a sí mismo, sí, puede ser. Voy más abajo, a ver, asume una vida saludable, no necesariamente, interactúa a través de sus habilidades, no, puede ser. Puede ser esto también, aprecia de manera artística, también puede ser, ¿no? Crea objetos de los lenguajes artísticos, también puede ser, ¿no? Se comunica oralmente en lengua materna, puede ser también, ¿no? Pero yo voy a ir más allá, lee, también puede ser, escribe, ya lo hicimos, vamos a ver más abajo, vamos a buscar otra competencia que yo desde el análisis de mi prototipo pienso que vamos a, acá, este de acá. Interpreta construcciones a esta. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Ahorita les explico, ¿no? Entonces tenemos 3 capacidades. Vamos a impactar, ¿no? A esa competencia, y esa competencia tiene 3 capacidades. Ya está, ¿ve? Mira acá, reflexiona, evalúa, es muy primo hermano, ¿verdad? De reflexión y argumenta, ¿no? Cuando dijo adecua, también está muy, interpreta críticamente diversas fuentes. Organiza, desarrolla, utiliza, está muy bien aplicado con explica y comprende. Muy bien, ya tengo ya ordenada mi competencia priorizada y mi competencia impactada, ¿no? ¿Por qué elijo esta competencia? Porque justo conversábamos con la profesora y me decía, profesor, yo siento que algo más tengo que hacer con este proyecto. Y yo le digo, muy bien, puedes evolucionar, cada proyecto evoluciona.
Y entonces lo que hemos hecho en nuestra segunda rueda, porque la primera rueda era hablar de sí mismo, en la segunda rueda lo que le he pedido que hagan un libro de historia familiar. Como están todos en casa, cada uno que cuente su historia, pero que el libro consolide y sintetiza la historia de la familia, no de cada personaje, sino de la familia en su conjunto, ¿no? Cuando llegó a Lima, o si son de Lima, ¿no? Sus abuelos de dónde eran, qué hitos tenía la historia familiar, cuando se mudaron, cuando se hizo profesional el hermano mayor, cuando falleció el tío, cuando nos mudamos de casa. Tenía que identificar de alguna manera hitos de la historia familiar. Pero todo eso era oral, ¿no? Es decir, lo que hacía es convertir esta oralidad, esto lo que estaba escuchando, en texto. Y eso es justamente lo que hemos hecho, adecuar el texto en la situación comunicativa, ¿no? O sea, no es el docente que ayudó a adecuar, no. El estudiante, la niña o el niño, escuchó las historias de sus familias y esas historias las identificó, muchas de ellas, con mucho valor para su libro. Eso es adecuar el texto, ¿verdad? Pero esto requería de contrastar, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Y eso decía la profesora, yo les he pedido que contraste, porque sea una historia que van a leer sus hijos, sus nietos, va a quedar eso como un recuerdo. Entonces tiene que decir la verdad. Entonces cuando alguien te cuenta, bueno, no me recuerdo cuándo nació, digamos, cuándo compramos el cachorro que teníamos, que nos vivió 10 años, ¿cuándo fue? Y entonces empezaron a buscar la ficha de nacimiento, de adopción de ese perro. Esa es una fuente que va evidenciando el hecho. Y papá, ¿cuándo se casaron? No nos casamos, pero religioso, pero sí civil. Pero ¿me pueden enseñar su acta de matrimonio? El acta de matrimonio era una fuente que daba como evidencia al hecho. Entonces, claro, y entonces pasaron de una historia de poesía a un libro histórico familiar. Interesante, ¿no? Ya casi, y creo que la experiencia ha permitido vincular estas dos capacidades, como se dan cuenta. Adecua, interpreta, ¿no? Muy bien, perfecto, ahí. Luego, ok, una vez tenido la historia, ¿no? Una vez que hemos recogido, hemos ordenado en una pequeña matriz, y cada matriz tiene el resumen de la historia, pero también tiene la foto de la evidencia de esa parte. Pasamos a construir el libro, a hacer el libro, porque estamos en el proceso creativo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, organiza y desarrolla la idea. Mira, este es organizar pues el libro, no es otra cosa, ¿verdad? Y utiliza convenciones, porque lo van a hacer respetando estas convenciones. Digamos, ¿no? Tienen un título, un subtítulo, tiene ortografía, tiene momentos, qué sé yo, ¿no? Esas convenciones para que el libro, de alguna manera, sea comprensible para todos, por algo, pues hay códigos, ¿no? Pero esto le va a permitir al estudiante comprender el tiempo histórico de su familia, porque aquí no es comprender el tiempo histórico solo de Chavín, de Paracas, no, también, pero sobre todo de su vida, pues, ¿no? De su historia. Y a partir de eso, ellos encuentran una explicación sobre la identidad familiar, ¿no? Digamos, para que diga, mira, ¿no? Este proceso histórico tiene un sentido, y que pudo tener otro sentido si, por ejemplo, no nos mudamos a tal lugar, mi hermano no se hubiera casado con la vecina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decía una niña, ¿no? Si no nos mudábamos, no hubiera conocido nunca a mi cuñada, nunca hubiera conocido, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, hay elementos y hechos y decisiones que determinan la historia. Si mi papá no hubiera perdido el trabajo, no hubiéramos tenido esa tienda, y la tienda se convirtió en una gran bodega. Es decir, esto ayuda elementalmente para que el estudiante también haga una interpretación crítica de la historia del Perú, que esté siempre basada en la interpretación y en las fuentes y las evidencias, y no la historiografía básica de la memorización de la historia, y donde mucho de la historia, ¿no?, tiene que ver más con mitos que con evidencias. Y eso es lo que la profesora ha logrado eso, ¿verdad? Y bueno, y luego ya nos viene el segundo momento, la metacognición, tiene que ver la reflexión
¿no? Dice la reflexión, reflexiona y evalúa de forma contenida. Es decir, presentar en un Zoom, la profesora organizó una tertulia histórica familiar. Cada familia presentaba estos libros hermosos, bellísimos, ¿no? Y reflexionaban, ¿no? Cómo se sintieron, ¿no? Y cuál fue el mensaje, ¿no? Pero sobre todo, a ver, vamos a cargar, ya. Sobre todo, afianzaba esto que llamamos la argumentación del proceso histórico. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya hemos, con el prototipo, mira cómo el prototipo nos ayuda, ¿no? A comprender bien estas capacidades que vamos a gestionar en la experiencia. Y entonces, ¿cómo sucede eso? ¿No? La gran pregunta, los profesores cuando uno va a visitar las escuelas, nos dice, profe, pero ¿cómo? Dame unas sugerencias. ¿Qué debo hacer pedagógicamente para lograr esto que está aquí? Autonomía, pero también cumplir con este propósito de esta capacidad. Y entonces, ahí, y vamos a sugerir algunas microexperiencias que les va a ayudar a diseñar sus actividades. Ojo que esta columna de actividades normalmente no la hago. Creo yo que esa es una tarea del docente. El docente es el que debe plantear las actividades, conoce a sus estudiantes, las condiciones, conoce más o menos la situación, digamos, y las demandas e intereses de sus estudiantes. Entonces la actividad, podría haber un modelo, un ejemplo, pero la actividad la tiene que hacerle el profesor. Sin embargo, podemos plantear algunas sugerencias, unas microexperiencias que ayuden a plantear la actividad. Ok, son 7 en realidad. La primera tiene que ver lo que la ya neuropedagogía ha demostrado con amplia evidencia, decía, no hay discusión, y además por sentido común, como madres, padres o maestras de años, ya también sabemos. Estamos hablando de la emoción e inspiración. Las primeras actividades tienen que emocionar e inspirar. Uno aprende cuando se emociona. Ustedes mismos, hoy día en la noche, escriban en un papel 3 cosas que recuerdan de su primaria y secundaria. Yo les aseguro que por lo menos 2 tienen que ver con la emoción que han vivido, ese momento que recuerdan. Cuando le hicieron sentir mal, cuando le hicieron sentir bien, el paseo, cuando se enamoraron, cuando le aplaudieron, cuando esto, cuando me regalaron, eso es lo que recordamos de la primaria y la secundaria, ¿verdad? De la inicial, incluso algunos, ¿no? Difícil, salvo que un profesor pues ha sido muy tromer, recordemos una clase de una materia, ¿cómo ha sido? ¿No? Recordamos algunos pantallazos tal vez, ¿no? Pero la emoción marca para la vida. Pero esta emoción no solo es emocionarse por emocionar, sino se tienen que emocionar desde la inspiración. Es decir, lo que llaman algunos autores desde la pedagogía testimonial. Siempre es bueno escuchar a alguien. Y si no se puede llevar a alguien, a ustedes, pero de manera genuina, de manera honesta y sincera, mostrando su humanidad con muchas limitaciones, con muchos errores, pero que en el fondo también con elementos maravillosos, sabios y dignos que cada niño va a admirar. La emoción y la inspiración es fundamental en la gestión de la experiencia. Si no hay emoción, no hay aprendizaje profundo. O sea, hay que asegurar actividades primero que emociones y espíritu. Otro momento clave que es el pensamiento estratégico. Quien plantea la experiencia de ahí para adelante, si nosotros damos pautas, nosotros planteamos el desafío, generamos algunas condiciones, pero quien va planteando la experiencia misma, el paso a paso, tiene que ser el estudiante. Y a eso se llama pensamiento estratégico. Lo que hoy está de moda, ¿no? La pedagogía prospectiva, esa pedagogía que no está basada solo en el problema, ¿no? Como el ABP, qué sé yo, ¿no? O como en los procesos de indagación, sino que son esas pedagogías que van mirando el futuro,
los sueños, las visiones. Y esto ayuda mucho para que, por ejemplo, en el caso de la profesora del libro que estamos hablando, llegaron digamos, a concluir con el libro, a decidir que van a hacer libro por el diálogo que han hecho con sus estudiantes. Ella quería en el fondo hacer otra cosa, pero luego se convenció y decía, ¿cómo podemos ayudarnos entre nosotros si nos sentimos solos? Y uno decía, sí, profesor, hay que mandar audios, sí, hay que hacer videos, hay que pasearnos, pero bien protegido, en fin, ¿no? Y entonces van diciendo, pero sí, pero la idea no solo es acompañarnos físicamente, sino también darnos un mensaje, y a partir de eso empezaron ya a proponer un libro, profesora, ¿por qué no escribimos un libro, pero físico, profesora? En fin, ellos lo van a hacer. Si tú le das las condiciones, ¿no? Si tú permites el ejercicio de la autonomía y vas desarrollando pensamiento, lo van a proponer. Y hay que tener altas expectativas de los estudiantes porque lo van a hacer, ¿no? No tengamos duda de eso, ¿ya? Entonces, ok, pensamiento estratégico, ¿ok? Pensar estratégicamente. Si mi proyecto tiene que ver con con biohuertos, bueno, pues no vamos a generar, vamos a mejorar algunos procesos de sembrío con abonos naturales y no químicos, perfecto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No hay que darle la guía, pues, ¿no? Ellos tienen que de alguna manera plantearnos cómo piensan hacerlo. Pero profesor, pues, nunca he hecho un biohuerto. Usted nos tiene que decir, no, ustedes investiguen, acá tienen fuentes, acá tienen enlaces, acá tienen, pero háganlo ustedes me van a proponer. Yo lo sé, pero las experiencias son de ustedes. Ustedes me tienen que decir qué tamaño, qué van a hacer después, ustedes díganmelo. Y esa es una manera justamente de ejercer la autonomía desde la criticidad, ¿no? Son ellos que van construyendo sus propuestas. Porque lo que voy a evaluar no es tanto el biohuerto, no es tanto el libro, sino su capacidad de construir la secuenciación de su experiencia, el modelo, el diseño, la propuesta, eso voy a evaluar, porque evaluamos competencias, no evaluamos productos, no evaluamos tareas, no evaluamos contenido, ni la calidad del contenido, evaluamos actitudes, evaluamos decisiones, evaluamos afectos frente al otro, y eso es justamente lo que queremos. Tenemos que mandarlo a la piscina. No sé, yo tampoco sé cómo se trabaja con mi biohuerto. Así que ustedes me tienen que ayudar, pero les puedo dar unas pistas, por supuesto. Les puedo, de alguna manera, plantear las preguntas correctas, pero no digan que yo voy a hacer el biohuerto, porque el huerto tiene que ser de ustedes. Lo que sí vamos a evaluar formativamente si vamos avanzando, no avanzando. Les puedo dar algunos elementos que pueden desencadenar algunas preguntas, por supuesto, pero son ustedes los que tienen que hacer pensamiento estratégico. Y aquí entonces ya está un conjunto de actividades, ¿verdad? Y uno tercero, en este primer momento digamos, de la experiencia, tiene que ver con duda y problemática. Clave, en las experiencias de aprendizaje que hemos visto, que he podido recoger y observar, a mí me emociona mucho cuando el estudiante realmente duda, y a partir de esa duda empieza a problematizar y plantear sus argumentos. Es en ese momento que tú dices, esta es una maestra, pues, o un maestro, ¿no? Porque si logras que tus estudiantes, desde la duda, desde el ensayo-error, desde la deliberación, desde el análisis divergente, digamos, colectivo, además, problematizan y argumentan una posición frente al otro, ya, ese es el desarrollo de la competencia. Cualquier competencia la estamos desarrollando si logramos eso. Si logramos, uno indaga desde la duda. Uno se valora también desde la duda. Uno lee desde la duda. Uno analiza lo físico, explica el mundo físico mejor desde la duda. La pedagogía no es dar certezas, dice algún autor, ¿verdad? La pedagogía es todo lo contrario. Como dice Freire, la pedagogía es liberar a ese oprimido mental que solamente obedece y apunta discursos. Lo que tenemos que hacer como pedagogo es hacerlos dudar para que construyan sus propios argumentos. Y entonces, en la experiencia tenemos que trabajar duro, colegiadamente, cómo hacemos unas actividades que no rompan el circuito, obviamente pedagógico, pero que los haga dudar,
¿ok? Y entonces le decía, profesor, profesor, me decía la profesora, y en el caso de mi libro, ¿dónde entra lo duda y problematiza? Porque están bien y hacerlos dudar, no lo sé. Bueno, pero tienen que de alguna manera tener un momento de duda, ¿no? Y seguro lo han tenido, sino que no hemos sabido apreciarla, ¿no? Porque claro, la pandemia no te ha permitido estar cerca, pero plantéale una pregunta. Plantean una pregunta, si ya tienen un libro de historia familiar, planteale una pregunta complicada, desafiante, ¿no? Y que tiene que ver con la vida, la muerte, el dolor, el duelo, porque la familia, en todos los libros, hablan también de seres que se fueron. Y si no se hubieran ido, ¿qué hubiera pasado? ¿No? ¿Ah? Hay elementos que en familia hay que resolver, por supuesto. Pero si no te quieres tocar temas personales, lo importante sería que puedan dudar sobre el futuro, es decir, o sobre los supuestos. Entonces la profesora decía, sí, profesor. Y entonces ahí la profesora ha planteado, ¿qué hubiera pasado si su papá hubiera sido de otro país? ¿Qué hubiera pasado? ¿Verdad? ¿Hubiera sido una familia mejor, peor? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera conocido a la mamá, no hubiera sido otra mamá, no hubiera existido. ¿Qué hubiera pasado? O sí, ¿qué hubiera pasado? Y sobre eso reflexionaban, ¿no? Y sobre eso consolidaban su identidad, ¿no? Y aceptaban su identidad familiar como tal, ¿no? Pero eso se hace cuando hay duda. Un profesor de historia que trabajaba un prototipo, por ejemplo, de historia, ¿no? Muy inteligente el profe porque trabajaba STEAM, muchísimo STEAM. Cada historia tenía un prototipo. Cuando hacía, por ejemplo, él planteaba, ¿no? Él decía, ¿Wari fue imperio o no fue imperio? Los incas se montaron sobre Wari para decir que son imperio o no es imperio. Entonces, le decían a sus chicos, vamos a prototipar la arquitectura Wari versus la arquitectura inca. Y entonces, a partir de esa comparación, los chicos empezaron a explicar, ¿no? Las columnas, los gráficos y todo eso, y cómo tiene vínculo la arquitectura con la guerra, con el momento histórico, ¿no? Con la urbanización, con el manejo de la tecnología, donde ellos determinaban si fue o no imperio Wari. Sí, que en el fondo estamos diciendo que el imperio inca en torno, tal vez fueron invasores de Wari, tal vez en el fondo fueron Wari sometidos, ¿no? Wari segunda versión. ¿Qué dicen los libros? ¿No? Y hay mucha discusión todavía en los historiadores sobre si fue o no imperio Wari. Entonces, y el debate entre ellos fue pues alucinante, ¿no? Pero tomando evidencias arquitectónicas, artísticas y de urbanidad, ojo, ¿no? No es solo leer textos, ¿no? Y este mismo profe a mí me impresionó una vez que hizo una réplica del Huáscar y del combate de Angamos. Todo el salón tenía que haber hecho con cartones, tal cual como se supone, dicen los libros, ocurrió el combate de Angamos ese 8 de octubre. Y entonces, efectivamente, hicieron ahí toda una batalla, ¿no? Y las mediciones, los movimientos, cuántos hombres, cuántos, qué sé yo. Y a partir de eso, interpretaron si realmente perdimos la guerra porque teníamos menos capacidad o perdimos la guerra porque no teníamos estrategia. ¿Qué estaban? Y empezaron a discutir. Y entonces el profesor inteligentemente dijo, oye, ¿se han dado cuenta que en esta batalla de Angamos, porque lo han leído, ¿no? Han revisado fuentes, sí, profesor, han muerto niños. Yo, dice el profesor, mira, qué valiente, ¿no? Porque tal vez, bueno, que no esté en Piura, porque en Piura Grau es pues el héroe mayor, ¿no? También en el Perú, por supuesto, pero él decía, pero en el combate de Angamos murieron niños. Un héroe que indirectamente es responsable de muerte de niños, para mí no es héroe. Y entonces pues se armó todo un debate entre que sí es héroe, no es héroe, no había otra, sí había otra. Aquí el objetivo no era si era héroe o no. El profesor evaluaba los argumentos en contra y en favor, ¿no? Es justamente el enfoque de por competencia. Dice la pedagogía crítica justamente que pedagogía de profundo aprendizaje tiene que ver con que logramos que nuestros estudiantes entiendan la contradicción de los fenómenos. Cuando hagan eso, van argumentando y ubicándose dicotómicamente en qué posición están, y eso realmente es pensamiento crítico, ¿no?
lamento. Y creo que eso, hay mucha evidencia sobre eso. Entonces, tercer elemento, duda y problematiza. Y luego vemos con el proceso creativo. Y ayer ya hicimos algún avance del proceso creativo, ¿verdad? Con el STEAM. Pero aquí, en el proceso creativo, es decir, para la organiza, lo utiliza y todo eso, tenemos que cuidar 3 microexperiencias. Primero, la creación mismo, ¿no? Crea. Cuando hablo crea, en términos pedagógicos, ¿qué cosa es? Entender la secuencia lógica de esa creación, ¿verdad? Esa es la que tenemos que evaluar formativamente. No el producto de creación, sino el proceso lógico como el cual ha planteado su creación. El ensayo-error, mucho mejor, ya son lógicas, ¿verdad? Alternas. A ver, cuando uno dice, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me refiero? Por ejemplo, dice, ok, vamos a hacer, vamos a reciclar todos los elementos de la casa y vamos a hacer esculturas, ¿no? Esculturas, esa escultura tiene que representar su yo. ¿Cómo ustedes representarían su yo? ¿Verdad? ¿No? Y entonces, ya, bueno, utilicen todos los elementos reciclados de la casa. Y entonces, claro, les das 3 días y aparecen cada uno con su estatua, ¿no? Una paloma, un águila, un tigre, una estrella, qué sé yo, ¿no? Y claro, lo que le pides tú como maestro no es que el producto esté bien hecho, también tiene que estar bien hecho, por supuesto, pero sobre todo que te explique cómo llegó a esa conclusión concreta, cómo construyó. Porque puede suceder que la ha mandado a hacer, lo ha hecho el hermano, lo ha hecho impensadamente, lo ha hecho casi irreflexivamente. Ese ya no es un proceso, no nos sirve de nada. Como ustedes saben, maestros y maestras, un producto que no ha sido producto de una reflexión. No nos sirve, por muy bonito que sea. No, no tiene ninguna validez pedagógica. ¿No? Validez pedagógica, ojo, ¿no? Entonces, puede tener una validez económica, familiar, una validez de todo, pero pedagógica yo necesito saber que ese producto tuvo un camino reflexivo, secuencial, lógico. Entonces el chico te va a decir, bueno, primero lo quiso hacer un esbozo. Ah, muy bien. Luego me pregunté qué me gusta más. Muy bien. Y luego identifiqué varios. Muy bien. Y luego me desanimé. Ah, ok, esa es lo que llamamos pues, la lógica alterna, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Y después qué hiciste? Hablé con mi amigo y mi amigo me dio, mira, yo le dije, ¿cómo me ves a mí? O sea, ¿me ves alegre? ¿Me ves pasivo? ¿Cómo me ves a mí? Ah, introvertido, ¿cómo me ves? Entonces dice, tú eres bromista, ok. Entonces la alegría es la que te identifica, ok. Entonces si te explica el proceso, eso es realmente el proceso creativo. El proceso creativo no es crear, ¿no? Es crear, pero siguiendo un proceso lógico. Y eso hay que cuidar. Y claro, y sabemos que lo que más luchamos, nosotros, colegas, en el aula, es este aceleramiento, ¿no? Que los chicos quieren hacerlo ya, ¿no? Ya, y luego rápido. Un momento. No estoy probando si puedes hacerlo o no lo hacerlo, sino quiero de alguna manera compartir contigo, entender el proceso. Pero esta creación también tiene un segundo momento que es aplica. Es decir, lo que tú has creado tiene que tener una aplicación, ¿no? No una aplicación sobre todo, y mucho mejor si es a un problema concreto, ¿no? En el caso de la estatua, ¿qué aplicación iba a tener? Me decía el profesor, si solamente es para exponer, tiene que tener una aplicación, por supuesto. Y ya te lo dijo tus estudiantes. Gracias a ese estatua se conocen a sí mismos. Esa es su aplicación, ¿no? O sea, hay una aplicación más interna, personal. Muy bien. Pero tiene que contrastarlas con los demás, porque no me da sentido. Y a eso llamamos evaluar, ¿no? Testear, le llaman otros, ¿no? Si realmente la aplicación solucionó el problema que hemos identificado, o la solución que queremos dar. Ayer justamente hicimos eso, ¿no? De cómo identificar el problema, etcétera, etcétera. Pero un proceso creativo mínimamente tiene estos 3 momentos. Crea lógicamente, ¿eh? Aplica, es decir, que esa creación impacta una solución, o inspira, o soluciona un problema. Evalúa, es decir,
el estudiante evalúa este proceso, él mismo hace una autoevaluación, una coevaluación del proceso creativo, esto es muy importante. No es crear por crear, ¿ok? No son obreros para hacer productos. Mucho cuidado. Hay clases muy buenas, maestros muy buenos, que convierten a sus alumnos en obreros de productos. No lo son. No. Cada producto tiene que tener un sentido, pero cada producto tiene que tener un sentido de desafío, de exigencia, de autoexigencia. El intento diverso, como se llama, ¿no? Es decir, si no has intentado varias veces, no has profundizado el aprendizaje. Este de aprender el error tiene que ver con eso, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hacemos STEAM, es mucho más fácil que estos 3 procesos se vayan desarrollando. Crea, aplica y evalúa, ¿no? Porque el STEAM te exige modelar, te exige estructurar, eso es crear, pues, ¿no? Y para eso hay un pensamiento lógico detrás. Y el STEAM además te exige que esto tiene que vincularse a una demanda de la humanidad, porque es STEAM más H. Entonces contribuyes a algo, ¿no? Cuando aplicas. Y evalúas si eso es verdad, ¿no? Justamente. Entonces crea, aplica y evalúa. Luego llegamos a la salida. Y en la salida está la metacognición. Dos momentos claves. La reflexión, ¿no? Primero, claro, ¿no? Mira cómo las capacidades se van armando, ¿no? Y esta reflexión, basada primero en preguntas personales, internas, pero también reflexión hablada, ¿no? En grupo. Esta reflexión también basado en desafíos, ¿no? En supuestos, en escenarios. Esta reflexión metacognitiva que permite al estudiante reforzar su autoestima. Es decir, no es una reflexión para encontrar los errores solamente, es una reflexión sobre todo, creo yo, para identificar el valor de su esfuerzo. Eso es importante, ¿no? Eso es importante para seguir con la experiencia. Es importante para seguir desafiando a más profundidad, ¿no? A veces nos gana el hecho de encontrar errores. Sí, el error es en el proceso, pero en el momento de la reflexión, una vez en un debate de un seminario que hablaba solo de la metacognición, debatían si la metacognición al final también tiene que recoger estos elementos de ensayo-error, ¿no? Desafíos. Y había un debate ahí, ¿no? Y desde mi postura, creo que la metacognición permanente recoge el ensayo y el error. Por supuesto, para eso está la evaluación formativa. Pero la metacognición, al final, que es la metacognición que recoge casi toda la historia, tiene que recoger sobre todo, ¿verdad? Salvo que hay un ensayo-error que ha marcado la experiencia, pero en esta etapa final de la metacognición, desde mi punto de vista, yo he visto mejores resultados en los chicos, lo he aplicado, hay un instrumento bien interesante, y he visto en los chicos mejor dispuestos a aprender cuando esta metacognición tiene que ver con preguntas para encontrar los elementos positivos, personales en la experiencia, ¿no? Y no sé si les ha sucedido, pero efectivamente, cuando al final a veces ves un producto no bien acabado y además ves que no se ha esforzado mucho, eso realmente vas acompañando en el proceso, pero ya no al final. No tiene mucho sentido al final, desde mi punto de vista, porque yo le pongo más, en esta trilogía de la competencia, afecto, cognitivo y social, para mí el afecto es esencial, ¿no? Y entonces creo que al final esta reflexión tiene que ver con identificar estos puntos positivos, puntos de estrella, puntos de luz, ¿no? Este potencial, él mismo. Si el producto ha salido feo, ¿no? Entre comillas, ¿no? No hay producto feo para un maestro, ¿no? Pero si el producto no está a la altura de sus capacidades, pudo haberlo hecho mejor. Y en el momento hay que hacerlo, hay que exigirle, pero no pudo por alguna situación. Y no es, creo yo, no es momento de recoger los errores, sino decir, muy bien, has hecho el esfuerzo, has hecho el esfuerzo.
y no te has aminalado a otros que son más, entre comillas, tienen más experiencia, pero tú la estás ganando. Me gustó también que tú estés aceptando algunas limitaciones, que todas las tenemos, ¿no? Pero que son superadas, obviamente. Entonces, creo que es importante esta reflexión positiva, ¿no? Y luego viene la socialización. La neuropedagogía también dice, ¿no? O sea, cuando enseñamos es donde aprendemos más, ¿no? Es decir, contribuimos, irradiamos, compartimos la experiencia, es donde vas cerrando el desarrollo de la competencia, ¿no? Que también es un acto cognitivo colectivo. Claro, algo intra, digamos, es ¿qué aprendí, no? Pero en la socialización ya sería ¿qué aprendimos, no? En colectivo, ¿no? En plural. Y esto también es importante porque la ubicuidad de las personas frente al otro ayuda a la socialización. ¿Pero qué se socializa? Y aquí también he visto mucho vicio por el uso de los productos. Se socializa el producto. En realidad se socializa la experiencia, ¿no? Y a veces en la feria del logro, las estrellas son los productos. ¿No? Y claro, uno expone de memoria, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con la historia y la experiencia, ahí se expone cosas. Por más experimental que sea, terminamos por socializar el producto, ¿no? Entonces el volcán, el brazo robótico, el álbum, sí, también, pero sobre todo lo importante de la socialización, y no es necesario hacer una asamblea pública ni nada por el estilo, menos estrés mejor, es socializar la experiencia, ¿no? Es socializar qué aprendió, cómo le toca enseñar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y es justamente porque la capacidad, como ustedes ven, nos exige eso, reflexiona y evalúa, informe contenido y explica, argumenta, ¿no? Obviamente. Muy bien, colegas. Entonces, este pequeño canvas, muy simple pero potente, nos ayuda básicamente a diseñar la gestión. Es decir, ¿cómo voy a acompañar la experiencia? ¿No? Entonces tenemos el ejercicio de la autonomía y pensamiento crítico al primer momento. Para eso me tengo que asegurar que las actividades emocionen, inspiren, que los mismos estudiantes planteen sus ideas, pensamiento estratégico, y que haya un momento de deliberación, de duda, que puedan ellos asumir una posición frente al otro sobre lo que están haciendo, y luego vivan una experiencia creativa, ¿no? Bien pensada, reflexionada, planificada, y que además esa producción solucione, impacta, ¿no? Inspire a los demás, ¿no? Pero eso tiene que, de alguna manera, tiene que ser recogida, reflexionada, evaluada, mejor si es testeada. Fulham hizo un estudio, ojo, antes de la pandemia, en el año 2018, Michael Fulham hizo un estudio sobre el uso de la tecnología en el aula. En un conjunto de países aplicó instrumentos a muchos docentes para observar cómo utilizaban la tecnología en el aula. Y Fulham tiene un cuadro bien famoso donde dice que solo el 3% simulan en casa. La simulación de cosas, de eventos, de experimentos, es quizás el ejercicio más completo de integración tecnológica para el desarrollo y el aprendizaje. Y Fulham además dice que el 36% actualmente lo que hacen es aplicar ciegamente la tecnología, que es para cosas operativas, pero no simulan. Y en la pandemia, colegas, y esta es una muy buena noticia, porque antes de la pandemia, un app pedagógico era muy complejo conseguir. Lo vendían. Y era caro. Bueno, tecnología, pues tengo años y para mí era muy difícil tener licencias o las descargas de estos apps por celular que me permitían hacer, por ejemplo, en el Steam, ver la oxigenación, ver la temperatura, los sonidos, ver prototipado de diseño. Hay muchos apps pedagógicos, muchísimos. Pero en la pandemia, estos apps se liberaron y los docentes, pues, de tecnología, los docentes curiosos, han empezado a hacer sus propios apps. Y ahora hay millones de apps para cualquier área y cualquier edad. Y entonces mucho podemos testear
con nuestros prototipos, con estos apps, ¿no? Para hacer percepciones, recoger encuestas, para medir alcances, pesos, trae colores, qué sé yo, ¿no? Un montón. Y entonces la experiencia, además, tiene que ser reflexivo, constante, individual, colectivo, y tener la capacidad de socializar, de inspirar y de irradiar. Colegas, la innovación, como dije ayer, inicia con una decisión. Una decisión que nace primero con nuestra capacidad de mirar, de observar, de analizar o de inspirarse de una experiencia, no de las cosas, sino de la experiencia de las personas. Las personas son los que nos inspiran, ¿no? Sin embargo, esta decisión es poner en proyecto estas ideas, ¿no? No se decide hacerlas por hacer, sino tiene que ser el marco de un proyecto, pero es una decisión al final al cabo. Luego de implementado este proyecto, es decir, luego de haber hecho realidad las decisiones, conjunto de decisiones, lo importante en la innovación es irradiar, es inspirar, es transferir. La innovación que queda en la escuela no es una innovación, es un intento de innovación, lo que se llama no un proyecto de innovación, sino una iniciativa innovadora, una idea innovadora o una buena práctica. Un proyecto de innovación crece, evoluciona en otros escenarios. Cuando esa innovación sale de la escuela y se convierte en una innovación social, en ese momento estamos hablando que estamos frente a un innovador o una innovadora. Por eso, colegas, cuando vamos gestionando el aprendizaje, el proyecto, siguiendo estos elementos y otros también, por supuesto, no perdamos de vista que lo estamos haciendo para inspirar a otros. Cuando tengamos esa visión, ese sentimiento, esas palabras frente a nuestros estudiantes, no duden que sus estudiantes también tendrán esa mística para innovar, para irradiar y para liderar. Muchísimas gracias, ha sido realmente un honor compartir nuevamente esta segunda parte. Mañana vamos a hablar de la evaluación del proyecto de innovación, la evaluación formativa y la evaluación por competencias. Vamos a aprender además cómo se plantea una evidencia de aprendizaje, que no es lo mismo que un producto, y cómo se plantea un desempeño y un propósito. Voy a nuevamente a compartir el formulario, quienes quieren inscribirse para las mentorías. Ojo, solo se abre mentorías con los proyectos inscritos, ¿ya? Lo hemos mejorado este año porque el año pasado abríamos aulas de mentoría, todo el mundo entraba y al final nadie tenía proyectos, entonces el mentor planificaba y, ¿no? Mejor vamos a abrir con todos los que se inscriben. Ayer ya se inscribieron 4. Me alegra que al instante ya empezaron. El formulario es para esto, tiene estructura de todo el proyecto, ¿ya? Pero lo único que les pedimos es que llenen la primera parte nomás. Lo demás lo pueden seguir actualizando, porque eso se puede modificar. Nos interesa solo el nombre, ¿no? Para armar el grupo WhatsApp, el título de su proyecto, y si pueden, van llenando los demás, por supuesto. Ya ahí tuvieron los 2 talleres, ¿no? Entonces no habría ningún problema. Pero la idea es completar todo, terminar en un proyecto y a conquistar el mundo, pues, colegas, ¿no? A conquistar el mundo. Aquí hay muchos campeones, estoy seguro, que van a ganar los concursos nacionales e internacionales. Muy bien, muchísimas gracias y estoy atento a sus preguntas. Bien, gracias Jaime por la exposición. Vamos a pasar a la rueda de preguntas. En el chat, por favor, escriban sus preguntas. Y también vamos a dar lectura a las 2 preguntas que hemos podido visualizar. Acá hay una pregunta, Jaime, te la voy a leer. Dice, los documentos del Currículo Nacional y la Resolución Viceministerial 094 literalmente menciona que las capacidades son tratadas de manera combinada. ¿Cómo es que podemos priorizar y determinar el impacto? A ver, sí, pues, ¿no? Es de manera combinada en una misma experiencia, ¿no? No es combinada, digamos, en una acción, es en una experiencia, ¿no?
efectivamente, decíamos al inicio que estas capacidades son muy sinérgicas y que tienen que estar presentes en la experiencia en conjunto, ¿no? Cuando nosotros quitamos una capacidad de la competencia, estamos debilitando el proceso, pero sobre todo pierde el sentido de la competencia, porque esas capacidades que se plantean en el currículum son las mínimas. Ojo, no son las máximas, no son las metas. A mí no me gusta eso cuando dicen mi meta es no, son las mínimas. Eso de valorarse a sí mismo es una cosa elemental, pues eso no es una meta, es algo que no podemos evitar y es irrenunciable. O sea, que nuestros niños, cuidar la identidad de nuestros niños, pues es algo mínimo, no es algo, es un logro, no es un ex, no, es nuestra obligación casi, ¿no? Entonces, todas las competencias ahí son mínimas. ¿Y eso qué cosa nos llama? A que podamos plantear capacidades, por supuesto. Por ejemplo, la competencia explica tiene solo 2 capacidades. ¿Y qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué pasa ahí entonces, profesor? Si tiene 2, ¿dónde lo coloco? Si usted ha dicho que hay 3 momentos, bueno, hay que plantearlas. Hay que plantear uno, por ejemplo, puede ser uno explica, ¿verdad? El otro puede ser experimenta, dependiendo del tipo de prototipo, y el otro ya comprende, ¿no? Entonces, podemos plantear más capacidades incluso, por supuesto, las podemos hacer, la podemos profundizar, mejor si la hacen, pero lo que no podemos quitarla, separarlas, no se puede hacer porque es una propuesta sinérgica y, ahora, ¿cómo dice la pregunta, cómo evaluar el impacto con evidencia de aprendizaje? La evidencia de aprendizaje es articuladora. Cuando uno quiere hacer un proyecto de innovación que quiere impactar a varias áreas, por ejemplo, se puede articular varias áreas con una sola competencia. Como que también se puede impactar a las áreas con varias competencias, no hay problema, ¿no? Pero quien hace la síntesis y hace la sinergia es la evidencia de aprendizaje, que lo vamos a ver mañana, ¿no? Por ejemplo, uno dice, profesor, pero yo soy de CTA, ¿no? Y son mis 4 competencias o 3. ¿Cómo me pide usted hacer comunicación? Pues puedes impactar a comunicación, ¿no? En la medida que hacen un proceso de indagación, por ejemplo, ¿no? Si lo hacen ver, tú puedes también evaluar su capacidad de compartir verbalmente, oralmente su indagación. Y ahí estás haciendo comunicación, por supuesto, ¿no? Y lo mismo al revés, el de arte me decía, profesor, pero mis competencias son 2. ¿Puedo ser matemática? Claro, el mejor proyecto que he visto de arte es de matemática, ¿no? Digamos, cómo analizaban matemáticamente los tejidos, pero hacían tejidos algorítmicos, muy interesante. Entonces, el profesor de arte ha logrado vincular estas 2 competencias y no le quita que esté haciendo o no fuera de su área, está articulando, ¿no? ¿Y cómo vemos el impacto de eso? Con la evidencia. La evidencia determina esa integración, mañana lo vamos a ver, ¿no? Entonces, eso es. Creo yo, la mejor manera de medir el impacto es en esa trilogía de conciencia del estudiante en el logro de la evidencia para seguir mejorando. Eso es. En esos 3 momentos, que es la esencia de la evaluación formativa, es que vamos mirando el impacto. El impacto no está qué tanto han salido en el cotejo, qué tantas preguntas respondieron en el examen, si el producto está bien hecho o no está bien hecho. Eso no es el impacto de la competencia. La competencia es la conciencia del estudiante, es decir, que es consciente de lo que ha hecho, y para eso te explica, te comparte, ¿no? Duda, esa es pues la conciencia, ¿no? Y analiza y concluye cómo hizo el producto, o sea, la evidencia de aprendizaje, que tiene una característica de 4 elementos, y luego que también nos pongamos de acuerdo en qué cosa podemos seguir mejorando o aprendiendo, porque siempre se aprende, ¿no? Estos desafíos, altos desafíos. Eso es lo que puedo decir. Muy agradecido por la respuesta. También tenemos otra pregunta. Acá en el chat nos mencionan, ¿a qué se refiere cuando dice Canva? Yo observo una hoja de Word. Sí, hay un Canva Strum también que son 3 columnas y 3 filas, ¿no? Canva, esta también puede ser una matriz de entrada, ¿no?
también puede ser un horario, como usted lo pueda leer, pero Canva significa, digamos, es una terminología que es ordenar las ideas de manera consistente para generar un concepto visual, ¿no? Ese es Canva, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere compartir, digamos, si es de matemática, por ejemplo, quiere usted compartir los resultados de la encuesta que se hizo en familia y quiere uno graficar estadísticamente los resultados, tú lo puedes hacer de varias maneras. Una manera, puedes hacer un gráfico ¿no? Estadístico, pues, ¿no? Puede ser una cartografía, ¿no? Pero puede ser un Canvas. Y el Canvas es un conjunto de elementos que tú vas en términos de cuadros para que el que lee entienda muy bien qué cosa quieres decir como concepto. Por ejemplo, el FODA, ¿no? Que tiene cuatro, es un Canvas, ¿no? Digamos, cuando miramos el FODA ya estamos diciendo qué cosa es el planeamiento estratégico, ¿no? Más o menos. Hay muchos Canvas. El valor agregado, ustedes pongan, por ejemplo, Canvas del valor agregado en Internet, van a encontrar una flecha con una punta que tiene que ver con el avance constante de procesos. Son 3 columnas. No te olvides profesor, que en el futuro, en una competencia demandante y que ahora las escuelas y universidades están demandando es el concepto visual. No es poca cosa. No, si tú lo que ves son columnas y filas, no has desarrollado tu concepto visual. Es más que eso, ¿no? Porque aquí lo que estamos haciendo es una sinergia entre un documento complejo, como es el currículum, que sigue un proceso de experiencia, versus a 3 dimensiones de desarrollo, articulado con otra competencia. Eso es, yo leo eso. Uno también puede decir, pero es un cuadro con letras, ¿no? Una vez Pepe Barletti, cuando lo acompañé al finado, ¿no? El maestro Pepe Barletti, un maestrazo, decía que el gran problema es que a veces somos muy literales y que vamos mirando solo la primera capa de la comprensión, ¿no? Y no construimos comprensiones más, digamos, más lógicas. Y entonces Pepe Barletti golpea la pizarra, ¿no? Ese toc, 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 y le pregunta al público, a los profesores que estaban ahí, ¿qué cosa han escuchado? Entonces, y Pepe Barletti se acercaba con el micrófono, uno por uno, y todos decían sonido, ¿no? Sonido, 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 sonido. Y todo el mundo repetía lo mismo. Y claro, pues era un sonido. Y hasta que una profesora dijo, ¿no? Yo escuché a mi abuela tocándome la puerta para servir mi desayuno. ¡Wow! Y decía Pepe Barletti, claro, eso tenemos que aprender para mirar más allá de lo literal. La pedagogía es eso. La pedagogía es darle sentido y trascender lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, eso es el Canvas. El Canvas es una especie de conceptualizar elementos sencillos para dar un concepto visual. Yo soy ser maestro. Yo soy ser maestro. Ser maestro. Soy ser maestro. Yo soy ser maestro.